En la vida hay momentos donde no sabes quién eres, como si vivieras una vida que no te pertenece. Es como estar perdido, sin saber cuál es tu camino. ¿Alguna vez te sentiste así? Pues eso es lo que le pasó a Zuko, un príncipe obsesionado con alcanzar su objetivo, pero cuando finalmente lo hizo, nada cambió. De hecho, se sintió más vacío que nunca. ¿Cómo alguien así pudo encontrar su camino? ¿Y qué aprendemos de ese camino? Eso es lo que estás a punto de ver, porque el viaje de Zuko no es solo una de las mejores redenciones, sino un camino lleno de lecciones. Lecciones que si entiendes, pueden cambiarte la vida. Pero para entenderlo, primero tenemos que ver quién es Zuko y cómo empezó todo. Al inicio de la historia, es fácil verlo como un villano típico, obsesionado con capturar al héroe, pero detrás de ese objetivo hay algo más profundo. Zuko no lo hace por maldad, lo hace por honor. Porque su honor no dependía de la captura del avatar. El mío sí. Él no persigue al avatar porque quiera, sino porque cree que eso lo hará recuperar su honor. Un honor que se le arrebató en una historia trágica. Cuando era más joven, Zuko habló sin permiso en una reunión de guerra, pensando que hacía lo correcto, pero ese fue su error. Su padre tomó esto como una falta de respeto, así que obligó al príncipe a participar en un duelo, pero Zuko no sabía contra quién pelearía. Por eso, cuando vio que era su padre, el príncipe se quebró, rogando por misericordia. Por favor, padre, solo quiero lo mejor para la Nación del Fuego. Lamento haber hablado así. Pero tristemente, eso solo lo condenó, porque el Señor del Fuego no vio esto con compasión, sino como un acto vergonzoso, quemando su rostro. Y así, Ozai lo desterró, dejando una cicatriz para siempre en el rostro de su hijo. Y además, le dio una condición. Si quería regresar, tenía que hacerlo con el avatar. Eso nos lo deja claro. Zuko no solo está buscando al avatar, sino la oportunidad de dejar de sentirse como un error. Él cree que cumplir esa misión solucionará sus problemas, que su padre lo aceptará y que su vergüenza sanará. Pero ese es un problema, porque en el fondo, Zuko no sabe qué es lo que quiere, ni tampoco sabe quién es. Y así es como su historia comienza, llevándonos a la primera lección. Pero antes de seguir, una pausa rápida. Este video es posible gracias a Temu. Por su tercer aniversario, Temu está realizando una actividad de compras gratis, a la cual puedes acceder con el link en la descripción o con el código en pantalla. Solo tienes que poner el código en la barra de búsqueda y ya, te salen productos gratis. Es así de simple. Y lo mejor es que aplica para todos, tanto usuarios nuevos como existentes. Así que si quieres aprovechar la promoción, usa el link o el código en pantalla. Gracias a Temu por patrocinar este video. Y ahora sí, volvamos con la primera lección de Zuko. Bien, como te dije, durante la mayor parte de la historia, Zuko no sabía quién era, ni qué es lo que quería. Esa pregunta es algo que tardó mucho en responder, y fue el inicio de su conflicto, porque su batalla nunca fue contra el avatar o contra su padre, sino contra sí mismo, una batalla dentro de su corazón. Durante años, el príncipe estuvo en la búsqueda de la aceptación de su padre, pero el problema de eso es que estuvo viviendo como el hijo que creía que debía ser, no como quien realmente es. Por eso, tras su destierro, Zuko no solo se obsesionó con la idea de capturar al avatar, sino con la idea de que si lo hacía, todo se arreglaría, que por fin sería suficiente. Pero ese es el problema. Zuko nunca se preguntó si eso era lo que él quería, siguiendo ciegamente la voluntad ajena, y mientras más perseguía ese objetivo, más se perdía a sí mismo. Pero por suerte, no todo está perdido. Zuko no estaba solo, tenía a su tío Iroh, el cual fue crucial para el camino del príncipe, porque mientras Zuko buscaba respuestas afuera, Iroh le decía que mirara hacia adentro. Conozco muy bien mi destino. ¿Es ese tu propio destino? ¿O es el destino que alguien más ha tratado de imponerte? Te lo ruego, príncipe Zuko. Es hora de que mires en tu interior y empieces a hacerte estas dos grandes preguntas. ¿Quién eres? ¿Y qué es lo que tú quieres? Lo importante de ese momento no son las preguntas, sino el silencio después de ellas, porque Zuko no responde porque no quiera responder, sino que no lo hace porque no sabe qué responder. Eso prueba que no sabe quién es, ni qué es lo que quiere. Ese es el punto de todo esto. No es que no tenga un destino, sino que está persiguiendo uno que le fue impuesto. Es como si su identidad hubiera sido escrita, un príncipe desterrado, destinado a capturar al avatar. Ese fue el rol que se le asignó, y Zuko se moldeó a eso.
Pero esa versión de él se rompe poco a poco. Primero con destellos donde actúa desde sus deseos genuinos, como cuando salva a su compañero en la tormenta, o cuando decide no robar en Zuko Alon, y luego con grandes acciones, como cuando libera al bisonte del Avatar, o cuando confronta a su padre en el clímax. Con eso apareció una nueva versión de Zuko, una que no actúa por aprobación, sino por elección. Y es que encontrar quién realmente eres y qué quieres no es un evento aislado, sino que es una práctica que hacemos a diario, con los momentos donde actuamos desde nuestra propia voluntad, en lugar de actuar pensando en lo que digan los demás. Así que sé como Zuko y deja de preocuparte tanto por lo que puedan pensar o decir. Empieza a decidir según lo que realmente quieres, solo así encontrarás quién realmente eres. Pero incluso si logras encontrar quién eres, eso no significa que eres libre, porque hay algo más que te detiene, tu pasado, y Zuko lo carga todo el tiempo. Él no solo estaba perdido por no saber quién era, sino que también estaba atrapado en lo que había sido hasta ahora. Su cicatriz, su destierro, la vergüenza que cargó todo este tiempo, todo eso lo estaba deteniendo. Pero lo peor es que no solo vivía con eso, sino que creyó que él era eso, que era un fracaso como hijo por hablar de más, y que era malo solo por ser hijo del Señor del Fuego. Por eso vivió como lo hizo, no porque no tuviera elección, sino porque creía que su pasado ya decidió. Pero hay un momento que lo cambia todo. ¿De qué me estás hablando? Tienes más de un bisabuelo, príncipe Zuko. Sosin fue abuelo de tu padre. El abuelo de tu madre fue el Avatar Roku. Cuando descubre eso, el príncipe entiende algo que lo rompe por dentro. No viene de un linaje puramente malo ni puramente bueno, sino que tiene parte de ambos. Sangre del hombre que causó la guerra y del hombre que intentó detenerla. Eso hizo a Zuko darse cuenta de que su destino no está escrito, y nunca lo estuvo. Él no estaba condenado por su pasado, solo vivía como si lo hubiese estado. Pero cuando descubrió la verdad, el príncipe entendió que no importa de dónde vienes, sino lo que decides hacer con eso. Y esa es una decisión que tú también puedes tomar. No importa lo que haya pasado o lo que hayas hecho antes, sino lo que decides hacer ahora. Eso es lo que importa. Pero entender que su pasado no lo definía no fue suficiente, porque el camino de Zuko estuvo marcado por algo más: dolor. Su cicatriz, la herida de su tío, el rechazo de su padre, todo eso no solo dolía, lo quemaba por dentro, haciéndolo llegar al límite. Por eso, cuando no logra prender el relámpago, el príncipe va a una montaña en medio de la tormenta y le grita al cielo que lo termine todo. Eso no es solo enojo ni frustración, es alguien que está a punto de romperse por dentro, pero no lo hace, y eso lo cambia todo, porque el dolor no lo destruyó, solo lo hizo más fuerte. Cada vez que Zuko perdía algo, también ganaba algo más. Cuando fue desterrado perdió su hogar y a su padre, pero ganó una mejor relación con Iroh, y encontró en él el padre que nunca tuvo. Cuando divagó por el reino tierra perdió su comodidad, pero entendió las consecuencias de la guerra. Todo ese dolor fue necesario, porque le hizo darse cuenta de la verdad de su nación. Y no es que cambiara a pesar del dolor, sino que cambió gracias a él, utilizando cada momento difícil como un impulso, cada fracaso como un nuevo aprendizaje. Y ese es el punto. El dolor es difícil de soportar, pero no está aquí para destruirnos, está aquí para forjarnos, para romper la versión de ti que ya no funciona y obligarte a descubrir tu versión verdadera. Y Zuko estuvo a punto de encontrarla, pero para hacerlo tenía que perderlo todo una vez más. Porque en Ba Sing Se, el príncipe había llegado más lejos que nunca y hasta parecía que abandonó la idea de capturar al Avatar. Pero eso no fue suficiente, porque en el clímax él podía elegir: seguir el camino que empezó a construir o volver al sueño vacío de siempre. Y el príncipe elige volver. Pero eso no es lo peor es cómo lo hace, traicionando a la única persona que siempre estuvo con él, su tío Iroh. Con eso, Zuko perdió lo único real que tenía, pero él no lo ve así. Y es que finalmente vuelve a casa, recuperando la vida que tanto anhelaba y, más importante, ahora tiene la aprobación de su padre. Estuviste lejos por mucho tiempo. Puedo ver que el peso de los viajes te ha cambiado. Enmendaste tu error, hijo mío. Bienvenido a casa. Pero aún así,
nada cambia. La felicidad que esperaba nunca llega y el vacío sigue ahí, igual o peor que antes. Y por primera vez, Zuko no puede culpar a nadie. Aquí es cuando el príncipe empieza a romperse de verdad, porque se da cuenta de que el problema nunca fue lo que le faltaba, sino el camino que estaba siguiendo. Durante su confusión, Zuko visita a Iroh en la prisión. Tío, soy yo. Él le grita y le reclama, como si todo esto fuera su culpa, pero Iroh se mantiene en silencio. Un silencio que dice más que cualquier palabra, porque obliga a Zuko a darse cuenta de la verdad. Él no está enojado con Iroh, ni con su padre, ni con su hermana. Está enojado consigo mismo. ¡Estoy enojado conmigo mismo! Eso pasa porque, en el fondo, Zuko sabía lo que tenía que hacer, pero aún así hizo todo lo contrario. No porque no entendiera su nuevo camino, sino porque era más fácil volver al antiguo. Y eso es lo que hace esta parte tan humana. Siempre es posible retroceder, incluso cuando estás a punto de llegar, pero ese retroceso no borra tu progreso, solo hace el camino más largo, obligándote a aprender algo más. Y para Zuko eso fue la verdad de que esa no era la vida que quería. Así que cuando ya no puede soportarlo, el príncipe toma la decisión más difícil de su vida. Sé que no he sabido elegir bien, pero hoy arreglaré las cosas. Él lo deja todo y desafía a su padre. Ya no recibiré más órdenes tuyas. Tengo una última cosa que decirte. Voy a unirme al Avatar y lo ayudaré a derrotarte. Por primera vez, Zuko eligió por sí mismo, priorizando el balance del mundo. Pero elegir no es suficiente, y decirlo tampoco, porque para cambiar de verdad, necesitas algo más. Y Zuko lo entendió. Entendió que decirlo no es suficiente, que tenía que demostrarlo con acciones. Pero esta vez estaba solo, así que no será fácil. Cuando intenta unirse al equipo Avatar, nadie confía en él. Y tiene sentido. Después de todo lo que hizo, ¿por qué deberían creerle ahora? Pero Zuko no discute eso. Antes quizá habría intentado convencerlos, pero esta vez él no se justifica y no exige una oportunidad. Solo se queda ahí, esperando en silencio, y empieza a demostrarlo. Finalmente muestra una humildad verdadera, probando su cambio sin forzar las cosas, ayudándolos de verdad. Y así, poco a poco algo empieza a cambiar. El equipo Avatar empieza a confiar, y Zuko se convierte en el maestro fuego de Aang. Además, también tiene aventuras con ellos, haciéndose amigo de Sokka y recuperando la confianza rota de Katara. Por primera vez, Zuko no actuó por aprobación, lo hizo porque es lo correcto. Pero incluso después de todo eso, hay algo que aún le pesa, su tío Iroh. Porque hay errores que no desaparecen solo porque cambiaste. Errores que si quieres solucionar, primero debes esperar, especialmente si es una confianza rota. Y Zuko lo sabe. Por eso, cuando finalmente ve a su tío, él no intenta explicarse ni habla de su cambio, sino que solo le pide perdón, un perdón genuino, desde el fondo de su corazón. Lo siento mucho, tío. Lo lamento y me avergüenza mucho lo que te hice. No sé cómo podré compensarte, pero te juro que... ¿Cómo me perdonas tan fácilmente? Pensé que estabas furioso conmigo. Nunca estuve enojado contigo. Estaba triste porque temía que hubieras perdido el camino. En uno de los momentos más hermosos de Avatar, Iroh perdona a Zuko. No por lo que dice, sino porque realmente cambió. Y esa es la lección. Un cambio real no se demuestra al hablar, sino que se demuestra al actuar. Porque no es lo que dices lo que define quién eres, sino lo que haces cuando nadie te ve. Pero entonces, ¿qué realmente nos enseña el camino de Zuko? Nos enseña que encontrarte a ti mismo no depende de lo que otros digan ni de tu pasado, sino de lo que tú decides hacer. También que el dolor y las recaídas no están ahí para detenernos, sino para hacernos crecer. Pero más importante, su historia nos enseña que el cambio real no se menciona, se demuestra. Y por eso su camino importa tanto, porque no es solo la redención de un príncipe, es el reflejo de todos los que alguna vez nos hemos sentido perdidos en la vida, vacíos, sin saber qué es lo que realmente queremos y más importante, sin saber quiénes somos. Así que eso aprendemos del camino de Zuko, que para poder encontrarnos tenemos que dejar de buscar tanto afuera y empezar a mirar hacia adentro. Ahí siempre estuvo la respuesta.